reitero nuevamente por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Bueno, ya mencionaron un poco de mi hoja de vida, ¿no? Que en este caso, de una u otra manera, vincula mi experiencia profesional dentro de lo que corresponde a los instrumentos de gestión ambiental y el tema de la certificación ambiental, dado que, bueno, tengo, como ya mencionaron, una maestría justamente en la temática de ciencias ambientales, con justamente la mención de gestión y control de la contaminación. También una maestría, bueno, ya estoy en la tesis, ¿no? De gestión pública porque me desempeño en el sector público. También he trabajado en el sector privado, he estado un tiempo también en algunas consultoras ambientales principalmente, ¿no? Pero bueno, la vocación de servicio de un servidor público también es algo que me llama mucho la atención y por eso me desempeño bastante en el sector. Sin descuidar, obviamente, como bien mencioné, la parte del sector privado que también, ¿no? Si bien es cierto, soy no solamente, se puede decir evaluador o en este caso formar parte de una dirección específica del SENACE, en este caso, un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, sino también, también sigo siendo consultor y bueno, al día de hoy soy prosecretario del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Así que bueno, entonces el día de hoy vamos a poder compartir un temita que estoy seguro voy a poder darle algunos alcances. Por favor, tengan la confianza de si tienen alguna pregunta, levanten la manito o escríbanlo en el chat. Yo con mucho gusto lo respondo. Yo por lo menos yo como docente, porque también me dedico a la docencia, tanto en empresas consultoras como en algunas universidades. em, por favor, tengan la confianza de ponerme sus consultas en el chat. O, como reitero, cuando termine de repente un análisis de alguna lámina, me escriben nada más y yo con gusto doy pie para que puedan utilizar el audio, porque para eso es la sesión, ¿no? O sea, en realidad es para que podamos compartir conocimientos y, bueno, mencionarles también que ahorita el tiempo es lo que más apremio, porque lastimosamente estamos con el tema de los eventos de la Semana de Ingeniería Ambiental. Así que voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero igual, reitero, la carnecita, lo más importante de la reunión es lo que ustedes me pueden preguntar y las dudas que puedan tener, obviamente, de la información que se va a compartir, ¿vale? Listo, dicho esto, entonces, bueno, darles algunos alcances sobre el tema de la certificación ambiental. Y si hablamos de certificación ambiental, no podemos llegar a ir a la parte de definición, ¿no? A la definición desde el enfoque administrativo, ¿no? Porque no solamente para el tema del estudio de impacto ambiental o para los estudios de impacto ambiental se utiliza la ley y el reglamento del CEIA, que son, se puede decir, la Biblia o los documentos principales que se utilizan para lo que es la elaboración de un instrumento de gestión ambiental. Si bien es cierto, es un documento de prácticamente casi, ¿no? En este caso, 20 años, porque viene en el año 2009, perdón, la ley del 2001 y el reglamento del 2009 y su vigencia del 2009. Por eso reitero de casi 20 años el reglamento, ¿no? Y en este caso, estamos a poco, ya estamos a mediados del 2026, posiblemente ya estamos, el 2029 vamos a tener algún tipo de actualización, ojalá, del reglamento. Hay unas propuestas que el MINAN está evaluando, pero que todavía no aterriza, todavía no tiene un destino final, ¿no? Pero se complementa de una normativa, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, también denominado TUPA, y la Ley de Procedimiento Administrativo General, principalmente el del TUO, tanto del año 2021 y la actualización que ha habido este año a través del Decreto Supremo 004-2026 JUS, que es una normativa de la actualización principalmente bueno, la actualización que nos dio o promovió en este caso el Ministerio de Justicia referente a ese tema. Y es por eso que todos buscan, o todas las, se puede decir, proyectos de inversión público o privado mixto, buscan un documento importante, que es lo que le muestra una imagen. La certificación ambiental, que viene a ser normalmente una resolución emitida por una autoridad competente a través del cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental. Esto no solamente es evaluado y admitido, uno se puede decir, por el SENACE, ¿no? Sino también tenemos todavía algunos entes que todavía evalúan estudios ambientales y algunas áreas, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, entre otros, que al día de hoy, ojo con eso, al día de hoy, siguen estando o están presentes, ¿no? De una u otra manera en las actividades, ¿no? De evaluar estudios ambientales. Obviamente pueden ser correctivos, pueden ser menores, entre otros, pero que todavía
a pesar de haber habido una transferencia de funciones, todavía se encargan de evaluar ciertos estudios de impacto ambiental, ciertos documentos técnicos de la temática ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental complementarios, ¿correcto? Es por eso que es importante esa precisión. Pero todo esto nació de la certificación ambiental por las días, estudio de impacto ambiental semidetallados y detallados, ¿no? Obviamente que habla del cumplimiento, ¿no? De requisitos de forma y de fondo establecidos obviamente en el marco del CEIA. Y ojo con esto, no lo coloqué, pero esto es importante explicarlo, reglamentos de protección ambiental. No es el mismo reglamento del sector industria versus el reglamento que tiene el sector minería. Son componentes totalmente distintos. Parecen, son muy similares a nivel de estructura, pero a nivel de contenido es muy diferente. Pero ambos tienen una razón básica. Buscan que esta certificación ambiental establezca obligaciones, ¿correcto? Es decir, cuando tú te aprueban un estudio, cuando tú trabajas en una consultora, cuando tú te encargas de evaluar un estudio, establece, el titular principalmente, una responsabilidad para mitigar, corregir, compensar y obviamente manejar los impactos ambientales negativos que se puedan generar. Todo este universo, todo este componente va a estar de la mano o principalmente estructurado dentro del contenido de un instrumento de gestión ambiental, ¿correcto? Es por eso que vamos a tener algunos tipos de documentos y uno pensará, ingeniero, tengo el estudio de impacto ambiental. El estudio normalmente es un documento técnico que permite analizar y obviamente identificar los diferentes impactos ambientales, en este caso de un proyecto de inversión, ya pueda ser público o privado. Además, se realizan con la finalidad de prevenir, controlar, mitigar o compensar, en ese orden, acuérdense de ese orden, de esa escalerita. Estoy seguro que por clases o por teoría ya lo conocen, pero es importante que esto lo tengan interiorizado porque a veces nos vamos por lo más básico y cuando ustedes le toquen formular un estudio o si ya lo están haciendo, a veces muchos buscan controlar o mitigar o en vez de repente llegar a la parte de la compensación, ¿no? Entre otros, ¿no? Ese viene a ser una realidad que se tiene que manejar. Ojo con eso, ¿no? Principalmente los impactos ambientales negativos y obviamente así poder evitar cualquier tipo de efecto adverso. Este viene a ser el universo o el primer componente de trabajo de un estudio de impacto ambiental. Y ahí yo les hago la pregunta, porque esto no solamente va a ser un conversatorio mío. ¿Estudio de impacto ambiental es lo mismo que evaluación de impacto ambiental? A ver, los leo en el chat o pueden utilizar sus audios. Ya, muy bien, Mariana menciona no. A ver, me faltó complementar mi pregunta. Argumentemos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no es lo mismo? A través del chat pueden usar el audio también, no hay ningún problema. Como les digo, estamos para aprender. ¿Por qué creen que no? Milen, por favor, si deseas, adelante. Es un capítulo de ley, Sí, me buenas menciona. noches, Buenas ingeniero. noches, adelante. En este caso, la diferencia sería que el instrumento, bueno, el estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Es básicamente aquel instrumento donde se hace la descripción del proyecto, se evalúan los impactos ambientales Ujú, y otros alcances más, ¿no? Mientras la evaluación ambiental como que se define más, también incluye a todo el proceso como administrativo, desde las ujú, solicitudes, los permisos, como que es cada una de las etapas en la que incluye también la elaboración del instrumento de gestión ambiental, ¿no? ujú. Muy bien, excelente, Milen, muchísimas gracias. Muy buena definición. Y es por eso que vamos al siguiente lámina, en donde mencionamos, ¿no? La evaluación viene a ser, y esto es algo que tú bien has mencionado, has mencionado una parte. De la definición de evaluación de impacto ambiental a nivel de la diferenciación y la estructura de un estudio de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental viene a ser una parte y viene a ser un todo. El todo ya lo definiste, que viene a ser un proceso técnico, sistemático y participativo, el cual normalmente se lleva preferentemente antes del inicio de operaciones de un proyecto, puede ser público, privado, mixto, ¿no? Obviamente, y después viene la otra parte, que está contenido dentro del estudio de impacto ambiental, como bien también lo mencionó uno de los compañeros a través del chat, ¿no? En este caso, Mariana. Mencionó que es un capítulo, correcto, también estamos bien, porque tenemos un capítulo que busca identificar, predecir e interpretar los impactos ambientales de la actividad. Por lo tanto, tenemos dos definiciones y la evaluación de impacto ambiental viene a ser parte y todo de un estudio de impacto ambiental. Viene a ser todo el proceso y a la vez un contenido dentro del estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, dentro de este proceso, voy a adelantarme un poquito porque eso es importante, ¿no? Creo que lo tengo por acá. No lo tengo por acá, pero bueno, no hay ningún problema. Lo que quería darles a entender de que
La evaluación de impacto ambiental es al hacer todo el proceso, antes de la elaboración y obviamente durante la revisión que se tiene por parte de la entidad. Normalmente la evaluación del impacto ambiental se fortalece ni siquiera en el antes, cuando recopilas información, haces tus monitoreos, levantas información de campo con diferentes equipos multidisciplinarios, etcétera, o durante, que en este caso ya hay una revisión, hay diferentes equipos multidisciplinarios que también van a revisar el estudio ambiental a nivel de contenidos, sino después. Quienes quedan a cargo de la revisión, de la ejecución del estudio de impacto ambiental, con sus diferentes compromisos ambientales y otros documentos, ese viene a ser el contenido o el componente principal de un instrumento de gestión ambiental. Por eso, como bien les mencioné en estos momentos, o como bien la definición ya nos da a entender esto, la evaluación de impacto ambiental se puede decir en una mayor incidencia no se hace ni antes ni durante, sino es después, cuando ya está certificado, cuando ya me comienzan a auditar, cuando ya me comienza a venir OEFA a supervisarme mis compromisos ambientales. Allí es la carnecita en donde la evaluación del impacto ambiental se convierte o se vuelve mucho más específica y sistemática. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando tenemos este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es este, se puede decir, triángulo, de donde aparece un componente importante dentro de los cuales los sistemas a nivel de este SNGA, que fue actualizado el año 2024, ¿no? Por el Ministerio del Ambiente, planteó algunos cambios administrativos, ¿no? Y obviamente diferentes tipos de sectores. El SEIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con un ente rector, que en este caso ustedes considerarán de repente, el SENACE, no, el OEFA. El SEIA, su ente rector, viene a ser el Ministerio del Ambiente a través de la DGPIGA, Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Ese viene a ser el ente rector. Pero ingeniero, el SENACE evalúa los estudios más complejos. Obviamente es un opinante importante, tiene una responsabilidad específica dentro del sector, pero no viene a ser el ente, se puede decir, que dirime y que obviamente dirige la evaluación ambiental. Por lo menos por ahora no es así. El CINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, que en estos momentos está siendo administrado por el OEFA. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, un sector que no está dentro del rango del Ministerio del Ambiente, pero que dentro del triángulo, por las definiciones y direcciones que tiene una incidencia a nivel de responsabilidad y toma de decisiones, pero por su administración, el ente rector, que es la Autoridad Nacional del Agua, pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario. El CINEFA, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, administrado y rectorado principalmente por el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el cual viene a tener algunas atribuciones dentro del alcance del, como mismo CERNAM, ¿no? Como ente rector y obviamente dependiente del Ministerio del Ambiente, ¿correcto? Es por eso que aterrizamos, bajamos, nos precisamos en el SEIA, que busca prevenir, reducir, mitigar y compensar en ese nivel de escalera los impactos negativos que se han podido trabajar o que se han podido identificar. Para ello voy a tener criterios. El criterio número uno, criterio número 2, criterio número 4, criterio 5, 6, 7 y 8. Criterio uno, la protección de la salud pública. Criterio número 2, la protección de la calidad ambiental. Criterio 3, protección de recursos naturales, ¿correcto? Criterio 4, ANPs, todo lo que es protección de ANPs. Criterio 5, todo lo que es diversidad biológica, componentes biológicos, servicios ecosistémicos, entre otros. El criterio 6, los sistemas y estilos de vida de comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas. El criterio 7 que busca la protección de los espacios urbanos. Y el criterio 8 la protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y de monumentos nacionales. Todos ellos dentro de este universo. Para ello voy a tener un decreto supremo, la 019/2009 MINAM. Dentro de sus anexos, y esto sigue vigente, no es que haya sido derogado, sigue vigente, se puede utilizar, sino que ahora tenemos algunos reglamentos de protección ambiental específicos y nos podemos ceñir de ellos para cada sector. Pero si no tenemos claro algún sector o algún punto o algún tipo de proyecto, el utilizar la ley y el reglamento del SEIA es un componente que está validado y el DGPIG ha dado una opinión a favor. Ojo con eso. Para ello yo tengo definiciones, listado de inclusión de proyectos, términos de referencia, en este caso para los estudios de impacto ambiental. También tenemos algunos componentes de contenido, ¿no? Para los proyectos semidetallados, los términos de referencia básicos para estudios de impacto ambiental, ¿no? En este caso, la categoría 3, criterio de protección ambiental, los contenidos mínimos que vaya a haber a nivel de los estudios, ¿no? Y el flujograma, o que actualmente tenemos vigentes para la certificación ambiental. Para que tengan una idea de cuál es la estructura que tenemos desde el año 2001, que apareció la ley 27446 y su decreto supremo 019/2009 MINAM,
No, en este caso el reglamento que hizo que entre en vigencia, porque cuando se promulgó esta ley, recuerden quién estaba. Un ente que entre comillas hacía las funciones del Ministerio del Ambiente, que en ese entonces era el denominado CONAM, Consejo Nacional del Ambiente. Se puede decir con una rectoría de la Presidencia y Consejo de Ministros, la cual en ese entonces obviamente era una norma importante, necesaria, pero que al día de hoy ya se encuentra desfasada en varios de sus artículos y aristas. Recuerden que una ley direcciona la política de la documentación y el reglamento precisa algunos puntos. Y obviamente la ley tiene que ser completamente o lo más completa posible, ¿correcto? Y como pueden ver en la línea de tiempo que les das junto, aparecieron reglamentos de protección ambiental complementarios dentro de la documentación presentada en este caso. Y es por ello que voy a contar dentro de la estructura los famosos instrumentos de gestión ambiental, que son normalmente mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental de una empresa, en el marco de la Ley General del Ambiente, ¿no? Obviamente normas complementarias y obviamente se tiene que buscar planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros componentes, ¿no? Y dentro de ello, algunos instrumentos de gestión ambiental para que, como bien lo mencionaron en su participación, hace un momento nuestra compañera, tenemos declaraciones de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental semidetallados, los estudios de impacto ambiental detallados, la evaluación ambiental estratégica, que también está dentro de la información que se viene trabajando, y esto lo digo como dato, y si quieren pueden ponerlo en el chat, por favor, los escucho. ¿Cuántas evaluaciones ambientales estratégicas tenemos certificadas? ¿Cuántas creen hasta el día de hoy? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas creen ustedes? ¿No hay opiniones? ¿No se arriesgan a dar un número? Cinco. Uy, Brian, está bien cerca. Está tibio para caliente, está tibio para caliente. Muy bien, muy bien. Tenemos un total de 6 evaluaciones ambientales estratégicas, en ese caso certificadas por el mismo Ministerio del Ambiente y bueno, dentro del repositorio administrado por el SENACE, principalmente, ¿no? Igual pueden pedirlo el MINAN si es que alguien quiere verlo y todo lo demás, porque recuerden que el EAE es evaluaciones no de un proyecto, sino de planes, programas y políticas de un área determinada, de una serie de sinergias y componentes dentro de un área determinada, ¿correcto? Eso para que tengan como información, ¿no? Muy bien, gracias ahí me parece a Brian que hizo su participación. Excelente, me parece genial. Y para ello tenemos algunos criterios, ¿no? Que por ejemplo la Ley General del Ambiente habla en el artículo 31 de lo que es un estándar de calidad ambiental, que es un componente que se utiliza en la línea de base ambiental normalmente, ¿no? Que es la medida que establece el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos presentes en el aire, agua o suelo, obviamente en la condición de cuerpo receptor. Después tenemos el límite máximo permisible también, el LMP, que es la medida de concentración o el grado de elementos o sustancias para algunos parámetros físicos, químicos y biológicos. Estamos hablando de partículas de plomo, de arsénico, ¿no? También algunos que están presentes dentro de los componentes de una fuente fija, ¿no? Pero que a diferencia del estándar de calidad ambiental, ese de aquí sí es sancionable, porque es un punto de medición o un punto de efluente en el punto de mezcla, ¿no? Una descarga, como se dice. Ambos vienen a tener algún tipo de sanción, porque si superamos el límite máximo permisible, claramente el estándar de calidad ambiental en un mediano o largo plazo va a superarse y por lo tanto el cuerpo de agua puede estar contaminado, ¿no? Y esto sí tiene que haber sanciones para su recuperación. No solamente para su sanción, sino para su recuperación. ¿Y cuáles son estos famosos instrumentos de gestión ambiental? Tenemos dentro de los preventivos las DIA, los EIA semidetallados, los EIA detallados, los EAEs, que son los especiales, ¿no? Evaluación Ambiental Estratégica, algunos correctivos que algunos sectores todavía tienen, el PAMA, Programa de Ecuación y Manejo Ambiental, también están los DA, por ejemplo, Declaración de Ecuación y Manejo Ambiental, la Declaración de Adecuación Ambiental de Actividades en Curso, ¿no? La DAC, entre otros diferentes, el IGAFON, entre otros tipos de instrumentos, ¿correcto? Y algunos complementarios que también están presentes. Normalmente por sectores voy a tener PAMAS, fichas técnicas de adecuación, declaración de adecuación ambiental en curso, ¿no? Instrumento de gestión ambiental para formalización minera, ¿no? Algunos correctivos como el mencioné, algunos de actualización o modificaciones, las famosas MEIAs o los ITS, y después tenemos algunos que están no SEIA, que son fichas técnicas ambientales o fichas técnicas ambientales, y aquellos que sí son SEIA, es decir, dentro del artículo 23 del reglamento del SEIA, categoría uno 2 o 3, EIA, DIA y EIA semidetallado y detallado, ¿no? Todos ellos.
Para ello tengo normas sectoriales, ¿no? Normativas del sector minero. Esto lo voy a pasar rápido, ¿no? Porque de una u otra manera es algo que vamos a manejar por el tema del tiempo con brevedad, ¿no? Como se dice. Después tenemos algunos documentos, ¿no? También del sector hidrocarburos, ¿no? La 039-2014 Energía y Minas, ¿no? De manera preventiva, de manera de instrumento de gestión ambiental. Por ahí tenemos, por ejemplo, los planes de abandono, plan de abandono parcial, los planes de rehabilitación, los ITS, ¿no? Y algunos correctivos del sector, también los PAMAs, ¿no? Después, de igual manera, tenemos algunos otros instrumentos que también están dentro del sector, ¿no? Principalmente agricultura. Aquellos que son fuera del SEI al artículo 23 tienen que presentar un informe de gestión ambiental, también denominado IGA, algunos instrumentos preventivos, ¿no? Como los EAE, la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semi-detallado o detallado. Algunos correctivos también, como la declaración de adecuación en curso o los PAMAs, ¿no? Y obviamente otros instrumentos como los famosos planes de cierre y obviamente planes de abandono cuando se cierran algunas operaciones principalmente, ¿correcto? Ese viene a ser alguno de los sectores, como también el transporte, ¿no? Dentro del enfoque preventivo, dentro del enfoque correctivo y aquellos que son fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Tenemos las DIA, los EIACD, las EIADs, los EAE, los ITS, entre otros, ¿no? Directamente vamos a poder contar, ¿no? Algunos sistemas nuevos, ¿no? Y que obviamente van a estar dentro del alcance actual. Para elaborar un instrumento de gestión ambiental, para que tengan esto una idea, como reitero, esto estoy seguro que ustedes ya lo conocen, ya saben cómo elaborar un estudio, ¿no? Pero tienen que hacer una primera etapa. Si lo vemos desde la definición del screening and scoping, verificamos, ¿no? Si el proyecto requiere una clasificación o ya tenemos una clasificación anticipada, ¿no? Obviamente si el proyecto va a requerir un EVAP, va a requerir una DIA, va a requerir un ITS, una modificación del estudio ambiental, ¿no? En este caso, ojo que esto es para minería, claramente, ¿no? Pero para ello debo tener mi término de referencia aprobado, mis mecanismos de participación ciudadana aprobados también antes de elaborar el estudio, la comunicación de inicio, el plan de trabajo, obviamente se presenta el titular, ¿no? La evaluación del PPC y por último la presentación del estudio en sí, ¿no? Ese es todo un flujograma de cómo se tendría que hacer, ¿no? ¿Y cómo, a qué nos referimos con este screening and scoping, ¿no? No es que nosotros vamos a poder sumergirnos y a ver, hay minerales en mi proyecto minero, ¿no? O algo así por el estilo. No, al contrario, es un análisis para ver si mi proyecto requerirá o no requerirá estudio ambiental. Con ello voy a poder identificar algunos impactos ambientales más significativos, así como el tiempo, la extensión del análisis que yo pueda requerir, perdón, la fuente de información y la recopilación de datos, además de establecer el contenido o alcance de la evaluación ambiental, donde los elementos del proyecto han de ser considerados e incluidos como componentes ambientales y sociales que pueden verse afectados como de un componente tratado a nivel del estudio ambiental, ¿correcto? Para ello tengo el borrador, evaluaciones, las decisiones, entre otros, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, si verifico que la vía pertenece a una ruta vial departamental que contempla construcción y mejoramiento, eso lo puedo determinar mediante el screening, es decir, recopilación de información de campo y verificación con la documentación disponible o de acceso a nivel de documentación, ¿correcto? Hay un mensajito por ahí. ¿Por qué transporte tiene un instrumento fuera del SEI en referencia al FICSA, en este caso, me dice Mariana? Dentro de su reglamento de protección ambiental, Mariana, lo que hizo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es desarrollar un tipo de expediente rápido, ágil, para algunos proyectos de inversión, principalmente que no requieran muchos cambios o componentes de áreas auxiliares, etcétera, y con ello poder desarrollar un estudio rápidamente. Por eso, al no ser o no contar con una certificación ambiental propiamente dicha, sino posiblemente se le da un documento administrativo como un oficio, ¿no? Y obviamente este oficio puede motivar de repente algún informe o alguna resolución, pero no necesariamente por el inicio de un TUPA, por ejemplo. Esto de aquí está fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental. Además, porque una fixa se hace para aquellos proyectos que me generen impactos ambientales. Ojo, netamente no significativos, no moderados y obviamente no leves. Es decir, insignificantes o muy, muy por debajo del umbral del componente del impacto leve. Si no, sería un ITS o posiblemente otro tipo de estudios o modificación del estudio ambiental. ¿Correcto? Espero con eso haber absuelto la consulta de María. Muy bien, para clasificar un proyecto, normalmente yo tengo tres componentes o tres caminos. El impacto leve, que normalmente cuando yo determino el impacto leve que les mencioné hace un ratito, es un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental porque es una unidad de categoría 1. Si el impacto que yo voy a generar es moderado, tengo un EIASD de categoría 2.
Y el impacto es alto, tengo una IA de categoría, en este caso 3, que normalmente lo ve el SENACE. ¿Por qué? Porque el SENACE, según lo que establece su reglamento de funciones y obviamente las transferencias de funciones, lo que ha recibido el SENACE al día de hoy son solamente, únicamente documentos de gestión, ojo, documentos de gestión netamente de categoría 3 o también las famosas EVAP de clasificación. Pero, ojo, hay algunos sectores que sí han transferido completamente y que obviamente también está evaluando algunos estudios semidetallados, por ejemplo, ¿no? Pero que dentro de la normativa y los, se puede decir, documentos de transferencia, lo único que se transfieren son las clasificaciones o EVAPs, también denominadas, y también lo que corresponde a los estudios de impacto ambiental de categoría 3, ¿correcto? A ver, hay un mensajito por acá. Ah, muy bien, de nada, Mariana. Muy bien, entonces, a partir de ahí tenemos los criterios de protección ambiental y su vulneración, que cada uno de ellos, que ya lo hemos visto anteriormente, solo voy a pasar. Y con ello pasamos a una famosa comunicación de inicio y la presentación del famoso plan de trabajo. Normalmente el plan de trabajo está contenido dentro de un documento que incluye la descripción de las diferentes actividades para que puedan ser realizadas por los titulares del proyecto, con la finalidad obviamente de elaborar un estudio de impacto ambiental detallado o su modificatoria, incluyendo algunas actividades de campo o en este caso también de gabinete. Para los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad, también tenemos a transportes, del sector Integrambiente, porque ya saben que Integrambiente fue un proceso que estableció el SENACE, que no solamente evaluaba el estudio de impacto ambiental, sino también a la par los títulos habilitantes. Obviamente por eso tenía un costo mayor ese TUPA. Pero aseguraba, entre comillas, de que las opiniones del ANA, las opiniones del CERNAM, sean, a pesar de ser vinculantes, sean agilizadas principalmente por el SENACE. Si no, a veces habría que esperar algunas otras funciones, ¿no? En este caso, para el plan de trabajo, ¿no? Y obviamente el plan de trabajo no es aprobado por el SENACE, sin embargo, emiten algunas recomendaciones. Normalmente esto de parte del titular principalmente, ¿no? Y obviamente, ¿qué contenido tiene normalmente? Generalidades, objetivos, el área de levantamiento de información de línea de base, cuál va a ser mi metodología en componente físico, biológico y social, cuál va a ser mi equipo técnico, un cronograma de trabajo y qué requisitos de ingreso voy a poder desarrollar en este caso, ¿correcto? Y con ello, acá se puede decir una línea de tiempo importante de cuáles son las actividades dentro del enfoque titular del SENACE y los opinantes técnicos, que es uno de los componentes que más demoran, ¿no? Que ya sabemos, y si ustedes han desarrollado estudios ambientales, saben cuál es el problema en un estudio. No tanto es el tiempo de evaluación del estudio, sino las opiniones técnicas, que a veces son muy tediosas y demora la Autoridad Nacional del Agua, el CERNAM, se puede decir también el IMARPE, entre otros tipos de sectores que también son opinantes. Hay opinantes vinculantes y no vinculantes. Más adelante voy a detallar un poco más de eso. Se comunica al SENACE, se recepciona, se tiene plan de trabajo, se coordina, se participa en reuniones, se evalúa, ¿no? Y se emiten las cartas de recomendaciones, ¿no? Y obviamente con ello se remiten al titular y obviamente también las opiniones técnicas que pudieran resultar del proyecto evaluado en este caso, ¿correcto? Muy bien, acá hay un par de preguntas. Si el plan de trabajo ya se tiene una descripción de actividades cuando ya se está realizando tu ella, por ejemplo, detallado, puedes cambiar esas actividades en el estudio, por supuesto. El plan de trabajo es referencial. Recuerda que tú lo presentas, no que te van a dar una resolución, una documentación, algo que tienes que como que estar obligado a cumplir. Puede ser diferente, por supuesto. Al final, Mariana, lo que tú tienes que consignar en tu descripción de proyecto, que es el estudio que se va a evaluar y que después va a estar sujeto a una revisión dentro del marco de la ley de procedimiento administrativo, y que va a tener una resolución, ¿no? O un informe con una resolución posiblemente. Eso de allí sí va a requerir mayor expertise y obviamente las actividades más precisas dentro de las recomendaciones que te puede dar y obviamente lo que te establece el marco normativo, ¿correcto? Me comentaron que ahora en los gigas del sector de transporte, ahora piden que se muestre que los profesionales que firman el estudio salgan en las fotos del instrumento, que se compruebe más que han hecho el instrumento. ¿Qué tanto esto es cierto, no? Mira, yo también lo he escuchado, Sara, no por lo menos para el tema del SENACE. El SENACE recuerda que además el instrumento de gestión ambiental viene a ser una declaración jurada. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se está consignando ahí, todo lo que está puesto ahí como información es real, es verídico, es algo que se está ejecutando o se tiene que hacer. Por lo tanto, lo que yo sí te podría mencionar es de que en SENACE no están pidiendo esa exigencia. Posiblemente el Ministerio de Transportes sí lo esté pidiendo, porque de repente habrá descubierto falsedad o que la empresa consultora simplemente está recopilando información secundaria u otros tipos de fuentes de problemas.
Ahora, si nos vamos, ahí tenemos dos caminos. Un camino del enfoque técnico que sí deberías demostrar algunas responsabilidades en este caso. Y el otro camino sería del enfoque legal, en donde tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Tú no me puedes exigir esto. ¿Por qué? Porque esto, el instrumento de gestión ambiental, al estar dentro de la ley de procedimiento administrativo, está dentro de un principio, el principio de legalidad. Y el principio de legalidad, querramos o no, me exige y obviamente me detalla que yo debo de contar o debería de contar con la verdad dentro de lo que yo estoy presentando. Si no fuese así, obviamente la entidad de supervisión puede sancionarme, pudiese. Ah, no, pero yo quiero ver tus fotos y esto que el otro. Posiblemente, si lo plantean como una observación, tú tendrías que responder de alguna u otra manera. Pero obviamente, ¿no? Hay dos caminos, o pelearse con la entidad o posiblemente reflejar lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es el camino más adecuado? Claramente es complicado poder decidir, ¿no? Porque algunos pueden demorar tiempo y dinero y otros de repente solamente tiempo, principalmente. ¿Correcto? Espero con eso haber absuelto tu consulta, Sarita. Muy bien. Identificación de opinantes. Normalmente los opinantes tenemos vinculantes y no vinculantes. Y con ello, los vinculantes principalmente son el CERNAM, por ejemplo, que tiene una normativa para la ley de la SNP, su reglamento y obviamente la modificatoria de los mismos, que habla también de la famosa área o zona de amortiguamiento, que en este caso es el área que contribuye, el área, se puede decir, sin protección, ¿no? En adaptabilidad, ¿no? Al área natural protegida, ¿no? Principalmente. Por eso se le dice zona de amortiguamiento normalmente. A partir de ahí tengo que, dentro del ámbito de competencia de mis proyectos, de mis opinantes, tengo la zona de amortiguamiento, los famosos ANPs, y el área, en este caso de conservación regional, que es el área externa también de dicho componente. A partir de allí voy a tener algunos opinantes técnicos, ya sean vinculantes, ¿no? Como la Autoridad Nacional del Agua, que es una opinión técnica que normalmente debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los diferentes procedimientos de la evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con qué, con los recursos hídricos. Tengo para ello la ley 29338, que es la ley de recursos hídricos. ¿Para qué? Para la aprobación de los estudios de impacto ambiental relacionados con el recurso hídrico y que obviamente deben contar con una opinión favorable. ¿De quién? De la Autoridad Nacional principalmente. Y obviamente, ¿para qué tipo de proyecto van? Proyectos adyacentes a cuerpos de agua superficiales, cuando se proyecte captar directamente agua del recurso hídrico, ¿no? En este caso de ríos, riachuelos, entre otros, el agua de mar también, ¿no? Cuando se proyecte verter en cuerpos de agua también, vertimientos, y también se tienen sus títulos habilitantes, es decir, la licencia de vertimiento, la autorización de uso de agua, etcétera, ¿no? Y cuando se proyecte realizar algunos embalses o alterar los diferentes cauces, ¿no? Algunos otros que no son vinculantes, es decir, que tú pudieses en este caso no levantar, no es lo recomendable obviamente, pero pudieses no levantar, ¿por qué? Porque la normatividad no lo exige así. En este caso, el CERFOR, ¿no? La opinión técnica favorable del CERFOR respecto a los proyectos ubicados en concesiones forestales. ¿Cómo se vuelve vinculante o de lo que hace la autoridad? En este caso es el SENACE o la autoridad que revisa el estudio. Si es que el CERFOR da una serie de observaciones, las incluye dentro de su instrumento, dentro de su informe, y al incluirlos allí, tiene un tema de ser ya vinculante, se vuelve obligatorio. Por lo tanto, ahí cambia la figura y el escenario dentro de la definición en este caso. ¿Correcto? El Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Cultura, ¿no? Principalmente cuando un proyecto tiene algún tipo de actividad en una reserva indígena, ¿no? También tenemos al Instituto Peruano de Energía Nuclear para cuando el proyecto, por si ejemplo, minero, tenga algunos componentes de minerales de características radiactivas, ¿no? Como algunas trazas de litio, también tenemos el uranio, entre otros, ¿no? También dentro de algunos procesos o unos productos que pueden ser desde el enfoque mineral peligrosos y radioactivos, ¿no? Y también para cuando tengamos proyectos ubicados a menos de 100 metros de un área glaciar, obviamente recuerden con una opinión técnica del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, también denominado INAIGEM, ¿correcto? Y otros que tienen que estar vinculados con las autorizaciones de investigación. CERFOR, produce CERNAM, que van a brindar esas definiciones, que van a dar esos alcances principalmente. Y normalmente, para las supervisiones de la línea de base, vamos a ver, acá creo que hay una pregunta. A veces veo que en los términos de referencia se menciona que se debe tener la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua sobre la protección de las fajas marginales y canteras de ríos. ¿Esta aprobación se da cuando se certifica el estudio o el ANA lo autoriza, lo da antes en este caso? Mira, con referencia a la aprobación sobre la protección de fajas marginales, en este caso si hablamos de un enfoque de protección,
Solamente enfoque de protección, porque no estamos hablando de ningún título habilitante, es muy posible que esto se resuelva dentro del instrumento de gestión ambiental, es decir, como parte de las el levantamiento de observaciones de los opinantes, ¿no? Principalmente. Por lo tanto, ese va a ser un componente que se va a evaluar y va a estar sujeto a diferentes cambios, ¿correcto? Muy bien, a partir de ahí voy a tener algunas actividades donde hay supervisión continua, ¿no? De campo. Normalmente el SENAS se va a campo cuando se está desarrollando la línea base de un proyecto de inversión. Y obviamente el titular comunica la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, el plan de trabajo, se pone a los titulares los alcances del proyecto y el plan, se revisa a nivel de gabinete, se ejecuta el plan de trabajo, no se coordina obviamente con ANA, CERNAM, Produce, CERFOR, etcétera, y con ello, cuando vas a campo y levantas información conjuntamente con el titular del proyecto, se emite un informe de supervisión que normalmente se notifica al titular. Normalmente parte de ese equipo que viajan o van es el ingeniero ambiental, ingeniero geógrafo, ingeniero químico, de petróleo, geólogo, forestal, algunos biólogos, botánicos, herpetólogos, hidrobiólogos, mastozólogos, ornitólogos y obviamente del enfoque social, antropólogos, sociólogos, economistas y educadores, ¿correcto? Normalmente, a nivel de contenido de un estudio, básico. Uno de los componentes más importantes que antes se estaba denominado como plan de manejo ambiental, ahora se denomina, y estoy seguro que lo conocen, estrategia de manejo ambiental, ¿no? La cual tiene una jerarquía. La jerarquía es evitar, reducir, restaurar y compensar. Siempre en esa escalera. No se olviden. ¿Qué pasa si yo me voy de frente a la compensación? Obviamente se va a poder revisar por parte del titular del proyecto, va a revisar, no, este proyecto se pudo reducir o hasta se pudiese haber evitado. Por lo tanto, no es vinculante para mí cómo has desarrollado, y obviamente de una manera adecuada o acertada, tú, en el caso, tu enfoque de prevención. Por lo tanto, se compensa ahí directamente el impacto ambiental y obviamente con sus medidas anteriores, ¿correcto? Y tenemos dos enfoques dentro de la jerarquía de mitigación. Uno que se pueden evitar y otro que se puede minimizar. Y otros correctivos que son para restaurar y también para compensar. Si yo busco evitar, obviamente, como bien dice la palabra, buscamos una ubicación cuidadosa, espacial o temporal, de infraestructura o perturbación, que obviamente la ubicación de una vía de acceso, evitando un paso de hábitats críticos naturales, ¿no? Permitirán a través de la prevención buscar una medida eficaz para reducir impactos negativos y obviamente hay que considerar la biodiversidad que se ha considerado en las primeras etapas de algún tipo de proyecto de inversión. Normalmente, si yo tengo un proyecto y ahí tengo una zona de anidamiento, obviamente lo que tendría que hacer es trasladar dicha zona de anidamiento a un área compatible o que obviamente permita el desarrollo óptimo de las poblaciones y de los ecosistemas principalmente, ¿no? Normalmente después hay que evitar hábitats críticos, ecosistemas frágiles, áreas biológicamente sensibles, zonas endémicas de aves, áreas naturales protegidas y sitios de especies en distribución restringida. Por ello, voy a tener que un área natural protegida debe contar con, por ejemplo, de acá con el proyecto nacional o el Parque Nacional Huascarán, tiene un área que está delimitada, pero que sin embargo tiene algunas protecciones específicas dentro de lo que establece la norma, ¿no? Y para ello tengo diseños de rutas, ¿no? Como una estrategia de manejo ambiental. En ese caso, si yo tengo una vía, lo utilizo por ese punto, evitando obviamente algún tipo de afectación a cuerpos de agua superficiales, ¿no? En ese caso. Y también algunos otros cuerpos o otros sistemas dentro del componente de la calidad ambiental. A ver, hay un mensajito, vamos a verlo. Menciona Mariana. Otra consultita. Cuando están haciendo los talleres participativos donde SENACE también está presente, ¿debe estar el especialista que elabora el estudio de impacto ambiental necesariamente o puede darlo también el asistente a la charla, por ejemplo? En realidad tiene que estar el titular y obviamente el titular cuando busca, en este caso, tener representatividad, porque el titular a veces no elabora el estudio, sino contrata un tercero o una consultora. Lo más recomendable es que sí esté, en este caso el formulador de proyecto o los formuladores de proyecto. Independientemente sea uno, dos o tres, ¿no? Tendría que estar presente, ¿no? Y obviamente eso va a sumar a las actividades que se puedan desarrollar principalmente, ¿correcto? Pero con eso habrá suelta la consulta. Para ello hay jerarquías de mitigación en este caso, ¿no? Que me permitan, por ejemplo, minimizar la afectación de la cobertura vegetal, de los suelos, preservar el patrimonio cultural, ¿no? Manejos de correntía, como pueden ver con sistemas de cunetas, ¿no? Que también van a estar presentes dentro de la red del tendido que estoy haciendo para mi proyecto, ¿no? La delimitación y señalización de áreas de trabajo, en este caso son rutas de acceso, en este caso para el componente del proyecto minero, ¿no? Que obviamente deben de contar con algún tipo de sustrato ya no solamente se puede decir compactado, sino también tendría que estar en ese caso
muy aparte del compactado, también debería estar también pavimentado en este caso, ¿no? Pero para ello debe haber un manejo de suelo orgánico, o algunos controles como el manejo de fauna silvestre. ¿Y dónde lo encuentro eso? ¿Dónde? En la estrategia de manejo ambiental. Muy bien, a partir de ahí también tengo algunas preparaciones, ¿no? Para lo que corresponde a los sistemas de emergencia, ¿no? De respuesta, algunas jerarquías de mitigación, ¿no? Como ya lo mencioné, restauraciones de derecho de vía, restauraciones de suelos, ¿no? Ya estas ya son restauraciones en sí, cuando ya el impacto sucedió y era inevitable que se suceda, ¿no? Pero yo puedo aplicar medidas de restauración inmediatas, ¿no? Y como pueden ver, quedan como los sistemas, inician como el sistema uno y terminan como el sistema 6 de la parte inferior derecha, ¿no? A un sistema de andenería, en este caso con sistemas de especies vegetales, ¿no? Que nos permiten obviamente el desarrollo óptimo, ¿no? Y con ello, el año 2011, un monitoreo de la restauración dentro de los componentes, ¿no? Para recuperar lo que en su momento era una vía de acceso al proyecto minero. Después, en 3 años, se recuperó la vía y prácticamente, como pueden ver, ya está casi compatibilizado con la zona en donde se encuentra el proyecto, ¿no? Y a partir de ahí una instalación, justamente sistema de cunetas, recuperando el área verde, ¿no? Y cuando ya tenemos algunas especies arbóreas, se establecen hasta algunas especies a nivel de la fauna, lo cual obviamente es totalmente positivo, ¿no? Y por último, la compensación, que es la medida final, ¿no? De cuál yo debería de tomar, reitero, es lo último que debería de hacer porque hay compensaciones por restauración, por un hábitat degradado, por pérdidas evitadas, etcétera, ¿no? Esta es una compensación por restauración, es decir, la afectación se dio en este lugar, pero en un lugar complementario estoy haciendo una recuperación, por ejemplo, de los árboles que fueron talados, por ejemplo, o la reubicación de los mismos en este caso. ¿Correcto? Obviamente algunas especies claramente se van a ver afectadas, ¿no? Y también hay que recuperar ciertas especies que han estado perturbadas normalmente por las diferentes actividades que hay en la zona y obviamente los cambios ayudarían a recuperar la fauna y la flora que normalmente está presente de manera endémica, ¿no? Después tenemos los famosos planes de manejo ambiental, a nivel de contenidos, programa para manejo de residuos sólidos, programa de manejo de cortes y perforación, para agua de producción, erosión y sedimentación, materia de excedente, drenaje de mina, topsoil, programa de manejo de fuentes y emisiones de ruido, y entre otros, ¿no? Y para mi programa de seguimiento y control, es decir, de monitoreo, en pocas palabras, calidad del aire, ruido ambiental, calidad del agua, vibraciones, radiaciones no ionizantes, flora, fauna, componentes sociales, ¿no? Y esto es algo que les traigo como para que ustedes ya se involucren. Ya saben el contenido, ya sé lo que tengo que presentar. Normalmente qué tiene que ir en mi estudio ambiental dentro de mi etapa de estrategia de manejo ambiental. Pero ¿qué procedimiento administrativo de evaluación de los estudios, y en este caso le traigo el ejemplo del sector residuos sólidos, deberían incluir, ¿no? Normalmente el procedimiento de evaluación de los IVA preventivos son los siguientes. El artículo 17 del decreto legislativo 78 habla de los contenidos. Solicitud de clasificación, se aprueban los términos de referencia, los informes técnicos sustentatorios, los estudios de impacto ambiental semidetallados, los detallados, las actualizaciones, modificaciones y algunos IVAs complementarios, ¿no? Para lo cual voy a tener opinantes técnicos. Este reglamento de protección ambiental también detalla algunos opinantes técnicos, vinculantes como el ANA y el CERNAM y no vinculantes como el CERFOR y el MIDAGRI, ¿no? En este caso. A partir de allí voy a tener que mis solicitudes normalmente tienen que ser trabajadas en un promedio de 30 días hábiles, ¿no? Si superamos esos días, obviamente ya hay una falta administrativa que cualquier administrado puede solicitar, ¿correcto? Y de igual manera, ¿no? En este caso, para un estudio mucho más complejo, ¿no? Si se requieren 90 días hábiles, semi detallado. Y en el caso de un estudio que es mucho más complejo, más difícil, ¿no? 120 días hábiles de tiempo de evaluación, ¿correcto? ¿Cómo se da la admisibilidad a nivel de los trámites? Muchas gracias. Disculpen. Para ello tengo mi solicitud de clasificación, categoría uno, 2 y 3, ¿correcto? Con mis diferentes solicitudes de evaluación de los estudios, tanto estudio de impacto ambiental semi-detallado como el estudio de impacto ambiental detallado, ¿correcto? Este componente representa algunos requisitos de la admisibilidad. ¿Cuál es mi admisibilidad? Normalmente por una día, dato del titular del proyecto, ejemplar impreso, obviamente de manera digital a través del sistema EVA, porque el SENACE, por ejemplo, evalúa mediante el EVA, la copia simple del certificado de compatibilidad de uso terreno y la copia simple del certificado de existencia de resto arqueológico, también denominado CIRA, ¿no? ¿Y cómo se establece el estudio? Según el anexo 6 del reglamento del CERIA, ¿no? En ese caso, si fuese una DIA, ¿no? ¿Qué contenidos tiene? Descripción de proyecto, aspecto de medio físico, biológico, social, cultural, plan de participación ciudadana, descripción de los posibles impactos ambientales, medida de prevención,
plan de seguimiento y control, contingencia, cierre, cronograma de ejecución y su presupuesto, ¿correcto? Todo dentro de la información de los requisitos de admisibilidad para poder, en este caso, la categoría 2 y 3 sí deberán de cumplir ciertos requisitos específicos para poder establecer, por ejemplo, dato de titular, el ejemplar, copia del certificado de compatibilidad de uso a nivel del terreno, ¿no? Copia del CIRA. Y obviamente, si es una infraestructura de posición final, es decir, un relleno sanitario, se tiene que contar con un informe, evaluación de riesgo y desastres y algunos estudios topográficos, geológicos y geotécnicos, ¿no? Si quieren más información, hay unos términos de referencia, los estudios para la disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Que pueden estar en acceso en Internet sin ningún problema. Esto lo he descargado en Internet y obviamente está en la data y en la web del SENACE también sin inconveniente. Ojo con esto. Y para ello vamos a tener algunos casos. Estoy seguro cuando ustedes formulen sus estudios, cuando ustedes ya estén en el área profesional y estén desarrollando sus estudios, tienen que buscar que mi proyecto sea compatible, por ejemplo, con el CERNAM. Si mi proyecto tiene un patio de máquinas, un campamento, un depósito de material excedente, un puente carrozable, pero todos están dentro de una reserva comunal, obviamente no vas a tener viabilidad técnica, salvo que el CERNAM lo valide, salvo ello. Pero para que lo hagas muy complejo, tiene que cumplirse muchos requisitos, hay mucho control, mucha auditoría, ¿no? Normalmente el Estado no podría cumplirlo, eso sería más complicado, ¿no? Después tenemos algunos casos que son declarados improcedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque no han contado con la aprobación del proyecto y obviamente no has iniciado algunas actividades normalmente, ¿no? Y en este caso hay algunos componentes o contenidos, ¿no? Que estaría dentro de esos alcances, ¿no? Y hay otros que son declarados como no presentados. ¿Por qué? Porque nunca subsanaron las observaciones en la admisibilidad. De repente le faltó el certificado de compatibilidad de uso del terreno y se le notificó y le dieron 2 días hábiles. De repente la entidad, bueno, el titular no se comunicó, pasó algún tema, ¿no? Y al no haberlo hecho, obviamente se considera un trámite no presentado y obviamente sujeto a algún tipo de sanción, ¿correcto? Y con ello hay algunos contenidos que hay que tener en cuenta, los inputs y los outputs, ¿no? El área de influencia, los componentes principalmente de manera del medio físico, ¿no? Que está dentro de algunos reglamentos de protección ambiental ya establecidos, ¿no? En este caso. Y con ello poder establecer el contenido geológico, hidrología y suelo, etcétera, ¿no? A ver, hay una pregunta. Mariana me menciona, si no pasan la admisibilidad una vez, ¿pueden presentarlo otra vez? Por supuesto, la admisibilidad es un procedimiento en donde te dicen, pasa a recién evaluación. La admisibilidad son contenidos, como viste en el anterior lámina, ¿no? Yo tengo que cumplir con los contenidos para tener mi admisibilidad y tener ok la admisibilidad y esto pueda pasar a revisión o evaluación. Si no, simplemente quedan en previo porque no estás cumpliendo con los requisitos específicos que la norma te pide para evaluar tu documento o tu instrumento de gestión ambiental. ¿Correcto? Muy bien, para ello vamos a tener algunos componentes a nivel de lo que es calidad ambiental, que me permitirá justificar la definición de los componentes que puedan caracterizarse en base a qué cosa, a los diferentes impactos ambientales. En este caso también en usar la información primaria, información secundaria, entre otros, ¿no? Información secundaria, información primaria y el CERNAM. Toda esta información es válida para los diferentes sectores. Además, puedo describir a nivel del medio biológico el tipo de información, el tipo de cobertura del ecosistema, la caracterización de flora y fauna silvestre, identificaciones de algunos vectores y la descripción de ecosistemas frágiles y ANPs, ¿no? También para que puedan ser utilizados y empleados, ¿no? Área de influencia, ¿no? Esto lo vamos a pasar rápido porque esta información sí la tienen dentro de las guías, ¿no? La identificación de impactos ambientales, que ya vimos cuál es la estructura, componentes, factores, actividades, aspectos, y por último, se generan impactos, ¿no? Todo es una cadena continua, ¿no? Principalmente. Y con ello, algunos factores biológicos, ¿no? En este caso, que pudiesen generar. Si me falta cobertura vegetal, comúnmente si no hay cobertura, el titular puede identificar algunos impactos, ¿no? Y al no brindar la hectárea de cobertura, puede afectar, en este caso, la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Y así se va validando y proyectando impactos ambientales. Y de igual manera con el enfoque social, ¿no? También economía, cultura, salud, percepciones, ¿no? El incremento de ingreso familiar, la afectación del patrimonio arqueológico, la salud de la población, temores de contaminación, entre otros tipos de riesgos que se pueden trabajar, ¿no? Por ello, en la estrategia de manejo ambiental tengo medidas de prevención, mitigación y control, programa de minimización y manejo de residuos sólidos, plan de seguimiento y control, definición de componentes en base a impactos, justifica obviamente la ubicación de los parámetros, zona de aplicación, horario en caso de ruido y definir metodologías y normas de comparación con los planes de contingencia y los famosos planes de cierre que también estarán presentes, ¿correcto? Algunas medidas más, ¿no?
Y normalmente proyectos de operación y también que están dentro de los correctivos, ¿no? Para el sector residuos sólidos, por ejemplo, tenemos algunos instrumentos que son correctivos como el DP y el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que ya no están siendo evaluados por el MINAM porque ya salió una disposición que ahora estos son documentos que van a evaluar los gobiernos regionales y municipalidades provinciales en este caso, ¿no? Y si hay una afectación en EP, necesita operación, o en este caso opinión vinculante del CERNAM principalmente, ¿correcto? Y normalmente para los DPs tienen una estructura, nombre titular, número, estructura, número de RUC, número de partida registral, declaración, el número de documento y el comprobante de pago, ¿no? Después vienen los estudios ambientales, ¿no? Y los certificados de compatibilidad de uso y pago de trámites a nivel de TUPA, ¿no? Directamente. Muy bien. Hasta ahí mi exposición, estimados compañeros, colaboradores, participantes. Tuve que acelerarlo porque, como reiteré, estamos con las actividades de la Semana de Ingeniería Ambiental. Y ahorita me voy a conectar a una otra reunión y así vamos a estar hasta las 11, 11:30, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes y también ustedes puedan participar en este caso. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre la temática y yo con gusto lo puedo absolver. Sí, adelante, Milen, por favor. Sí, mi consulta era respecto al procedimiento de admisibilidad, donde mencionaba que se debería presentar ciertos certificados de algunas entidades para poder determinar la viabilidad del proyecto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, desde la experiencia que yo ya tengo también en temas de consultoría, algunas autoridades como la ANA básicamente no cumplen los plazos preestablecidos para poder Ujú. emitir esa opinión, ¿no? Entonces, en dichos casos, la autoridad certificadora no especifica o no está gestionando esas pequeñas brechas de poder extender un poco más el tiempo, ¿no? Para poder presentar ciertos requerimientos o en todo caso, digamos que a la primera vez no se llega a ese tiempo preestablecido porque tal vez la ANA no remitió a tiempo esa opinión, se debería volver a presentar nuevamente o dos o tres veces, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Entonces, esos pequeños vacíos que actualmente no se ven cubiertos, como por decirlo, por alguna norma específica. O sea, ¿cómo se trabaja en la realidad? Me gustaría saber ese punto, ¿no? Por supuesto, sí, agradezco la pregunta porque es algo que, por ejemplo, ahorita el SENACE ya viene desarrollando, porque un cuello de botella que se tiene a nivel de la mayoría de instrumentos de gestión ambiental, principalmente los detallados, es de que cuando se presenta un estudio, cuando se presenta algún documento, normalmente, como te indiqué, ¿no? Acá tienes algunos contenidos que tienes que tener, por ejemplo, para este proyecto de residuos sólidos, y tienes alguna intervención en el tema de agua, obviamente, ¿no? La admisibilidad principal, obligatoria, lo tiene que ver la autoridad o el sector. Ojo con eso. No hay que confundir dos etapas. La admisibilidad lo ve el sector al cual tiene un TUPA y tú presentas la documentación. Una vez que te dicen admitido admisibilidad, ya pasa a una etapa de revisión y dentro de esa etapa de revisión recién notifican a la, en este caso, al opinante vinculante, ¿no? Que en este caso podría ser la Autoridad Nacional del Agua, con el ejemplo que me das, y ahí recién pasa a revisión del ANA. Obviamente el ANA también tiene su carga documental, tiene sus procedimientos TUPA, tiene sus títulos habilitantes que ellos ven, y también los opinantes de diferentes sectores, porque recuerda que ve no solamente de minería, sino ve también de transportes, también ve de agricultura, también ve de electricidad, ve de hidrocarburos, ve todos los sectores. Y lastimosamente se ha vuelto un todista. Y esto, al suceder así, lo que viene haciendo, por ejemplo, el SENACE el día de hoy, porque es un, como reitero, el SENACE sí busca cumplir dentro de, y acabo ya este tema de los plazos, dentro de los plazos de que establece la norma, en este caso, y su base normativa, el LPAG, en este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo General, y obviamente las actualizaciones que se tienen. Si busca cumplir con estas fechas. Obviamente, cuando se manda principalmente a una entidad para que emita una opinión técnica, lo que se hace y se gana tiempo, ojo, y esto es al día de hoy, están notificando de las observaciones que puede en este caso el SENACE tener. Oye, ¿sabes qué, titular? Te voy a pasar mis observaciones. Te paso las observaciones que yo como SENACE tengo. Y cuando me lleguen las observaciones de la autoridad, en este caso vinculante, que en este caso es la Autoridad Nacional del Agua, te la voy a pasar inmediatamente. Pero para que vayas avanzando, para que vayas subsanando, para que vaya yo también revisando y solamente dejar al pendiente que levantes lo de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, voy a revisar lo tuyo y ganamos tiempo. Eliminamos menos plazos, menos tiempos. Cosa que ya no me pides, por ejemplo, una ampliación de plazo, sino simplemente dentro del tiempo.
levanto lo que tengo que levantar del SENACE. Una vez que tengo el ok, de repente ya llega el documento de Lana, levanto lo de Lana, se remite a Lana, el Lana esperamos el tiempo y solamente cuando tengamos el componente se va ganando tiempo. Ese es uno de los mecanismos o medidas que se está trabajando. Y el otro mecanismo que yo también sugiero es el procedimiento del integrambiente. El procedimiento del integrambiente es un componente, como bien mencioné, que se trabajaba en este caso, te digo que trabajaba porque ya no están presentándose esos expedientes, pero que todavía está vigente en el TUPA, donde si yo tengo, por ejemplo, tres títulos habilitantes, uno entre DIGES, uno ante LANA y uno entre, por ejemplo, el CIRA, por ejemplo, que tengo que hacer, todo en un solo documento, obviamente mucho más completo, más complejo también, ¿no? Se vuelve más complejo el expediente, el instrumento de gestión ambiental. Este IGA más los otros documentos que yo necesito, lo presento y la autoridad sectorial, en este caso competente, en este caso el SENACE, se encarga de hacer las revisiones, se encarga de hacer la evaluación y obviamente te entrega, y obviamente, ¿no? Reitero ahí, el seguimiento con la autoridad competente mediante documentación, oficios, correos, etcétera, lo hace el SENACE. Exige, toca la puerta, porque si tú tocas la puerta como titular a Lana, no te preocupes, ya te atendemos. Normalmente el Estado hace así, es un tema, es una realidad que lastimosamente tenemos, ¿no? Pero lo que hace el SENACE es mediante documentación. No, obviamente no es que te va a llenar de documentos, pero cada documento del SENACE o un documento del MINAN ante algún tipo de sector, obviamente es mucho más fuerte, llama más la atención y dan un nivel de, se puede decir, de atención mucho más pronta versus a los otros procedimientos. ¿Debería ser así? No necesariamente. Debería ser rápido. Pero obviamente, al no ser así, este procedimiento nació y se venía utilizando y tiene un tupa al día de hoy, ¿no? Espero con eso haber absuelto tu consulta en este caso. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Listo. ¿Otra pregunta? Sí, Mariana, adelante, por favor. O sea, sí, adelante, si hay otra pregunta. Buenas noches. Mi consulta es acerca, por ejemplo, cuando uno evalúa los impactos ambientales, eh, conozco que hay como una guía del MINAM sobre impactos ambientales, donde da unos ejemplos, como por ejemplo pérdida de cobertura vegetal, cosas así. Entonces, pero más allá de eso, uno puede proponer otros impactos que pueden haber, sean positivos o negativos. Por ejemplo, no necesariamente es una pérdida de cobertura vegetal, pero tal vez es una alteración en la disminución de cobertura. O sea, eh, hacer esos cambios, por ejemplo, en ese tipo de impactos, como el ejemplo que te di. No sé si se me entendió muy bien. Algo, voy a tratar de traducirlo un poquito. Tenemos una guía del año 2022, en este caso, hay una guía, ¿no? Para evaluación de impactos ambientales, bueno, principalmente para identificación y caracterización. Esto está dentro de la data del CINIA, lo puedes encontrar allí, de descarga libre, ¿no? También hay guías específicas que principalmente maneja el SENACE, en este caso, para los diferentes estudios ambientales, ¿no? Y si de repente hay alguna duda a nivel del contenido, de cómo elaborar estos componentes dentro de lo que es la elaboración principalmente de los componentes que después voy a utilizar, por ejemplo, porque yo necesito una correcta o un documento ambiental muy, pero muy conciso y obviamente muy bien nutrido, para yo plantear con eso mis estrategias o mis planes de manejo ambiental dentro de la estrategia de manejo ambiental. Esto de aquí yo necesito una correcta evaluación y por lo tanto sí hay guías y también dentro de lo que es los reglamentos de protección ambiental, los famosos RPAs, tanto de minería, tanto de producción, tanto de agricultura, etcétera. Todos ellos tienen un componente a nivel de qué contenido debería de tener y qué debería desarrollar cada capítulo del estudio ambiental. Y eso obviamente lo plasmas dentro de tu documento y con ello después planteas tus estrategias de manejo ambiental, tus diferentes planes, etcétera. Y con ello vamos a poder contar la información. ¿Correcto? Eso de allí viene a ser la documentación que se va a poder solicitar normalmente, ¿no? No sé si con eso absolví tu consulta. Sí, pero mencionaste acerca de que hay una guía que maneja el SENACE en cuanto a para Hay guías, hay manuales. Lo puedes buscar, se llama manual, por ejemplo, para el sector minero, manual de evaluación de estudio de impacto ambiental detallados, por ejemplo. Es una guía, un documento, ¿no? De aproximadamente 140, creo, páginas. Lo puedes buscar, está en la web del SENACE, lo elaboró la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental hace el año pasado, ¿no?
Y a partir de allí, ahí tienes definiciones, estructuras y obviamente marcos legales, algunos componentes de admisibilidad, ¿no? Qué evaluación técnica, qué criterios tiene la entidad para el tema de trabajo de campo, ¿no? Para las coordinaciones, etcétera, ¿no? Esa guía es de libre acceso y es obviamente formulada por el SENACE, ¿no? Y después tenemos la guía del 2022 que está dentro de la página web del CINIA, que también habla del tipo de la metodología, Leopold Conesa, Batele Columbus, etcétera, ¿no? En este caso. Bueno, a ver, creo que sí lo puedo compartir. A ver, dame un segundo. O se lo paso a Caroline y ya Caroline se los puede pasar. Creo que ahí los tengo en un compilado en un Word, ¿sí? Para que lo puedan tener. Sí, chicos, entonces ya no hay más consultas, creo yo. Con eso estaría ok. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, bueno, me disculparán de repente que no me pueda quedar mucho más tiempo. Estoy contra los tiempos con referencia a las 9:30 tenía otra reunión. Pero igual, espero que en este caso haya sido la información compartida de mucha utilidad. Igual, cualquier cosa, dejo en el chat mi correo electrónico, por si acaso. Entonces, me escriben y con mucho gusto para poder apoyarlos y atenderlos en algún futuro, ¿no? Con mucho gusto en este caso. Listo. Muy bien, entonces, esto sería de mi parte. Muy amable y muchísimas gracias con todos por su tiempo. Muchas gracias, Kevin. Gracias por habernos acompañado en esta sesión. Chicos, les he pasado el link de asistencia. Por favor, me confirman si todos lo tienen. Es importante que lo llenen para poder considerar su participación en el programa. Muy bien, muy buena noche con todos. Muchas gracias. Y igual lo estoy volviendo a pasar. ¿Me confirman si todos ya lo tienen? Para, como voy a cerrar la sesión, no, este link no se va a compartir por WhatsApp. Hola, Caroline. A mí no de que me carga en el chat, no me llega, Eh, no sé. no te llega. Ya, mira, ¿verdad? Puedes escribirme por WhatsApp para pasártelo al interno. Ok, gracias. Ujú. Ya. Al resto de ustedes, chicos, sí les carga. Sí, ya. Listo, chicos. Entonces, bueno, cualquier cosa, recuerden, me pueden escribir al interno o por el grupo. Y ya, nos vemos en la siguiente sesión. Les vamos a estar escribiendo por WhatsApp sobre el horario. Cuídense y que tengan una buena semana. Chao, chicos.